La cuantificación de materiales es un proceso sumamente importante en cada uno de nuestros proyectos de construcción. En este video voy a compartir una metodología para cuantificar la cantidad de materiales por metro cuadrado de muro, es decir, la cantidad de piezas de mampostería y el volumen de mortero que se necesita para las juntas. También expondré algunos ejemplos de situaciones comunes que te pueden servir de referencia. Y al finalizar compartiré también una tabla con más ejemplos que espero te sean de utilidad. Como comentaba al inicio, la cuantificación de materiales es un proceso de suma importancia, ya que una cuantificación incorrecta podría llevarnos incluso a tener pérdidas económicas en los proyectos. Cabe mencionar que este procedimiento es aplicable para cualquier muro de mampostería construido con piezas en forma de paralelepípedo. Por ejemplo, el tabique de barro rojo recocido, el tabicón y el bloque de concreto. Para realizar la cuantificación, debemos conocer tres características principales que deben tener y ser especificadas en el proyecto y reflejadas en el catálogo de conceptos. La primera característica son las dimensiones de la pieza para la construcción del muro, la segunda, el espesor de la junta de mortero para la unión entre piezas y la tercera, el espesor del muro a construir. Vamos a enfocarnos únicamente a muros con espesor definido por la forma en la que se colocan las piezas utilizadas en su construcción. Es decir, con una pieza, por ejemplo, de tabique rojo recocido de dimensiones 7, 14, 28, podemos construir muros de 7, de 14 y de 28 centímetros de espesor, más el espesor del acabado en su caso. Iniciaremos primero con la cantidad de presas de mampostería por metro cuadrado de muro. Conocido el espesor de junta, el espesor de muro y las dimensiones, el tipo de pieza utilizada para su construcción, es posible determinar la cantidad de piezas que se requieren para la ejecución de un metro cuadrado. Para ello, debemos tomar una fracción de metro cuadrado y dividir esta sección entre la sumatoria del área que ocupa una pieza de tabique y el área de mortero de junta que le corresponde. Vamos a observar más claramente qué es lo que está pasando. Si nosotros tomamos la representación gráfica de una pieza y la junta, tendremos lo siguiente. Tenemos en el área sombreada la parte de la junta que le corresponde a la pieza, es decir, estamos considerando dos rectángulos, el rectángulo de la pieza y el rectángulo de la junta. En este caso, la sumatoria de lo que tenemos de junta más lo que tenemos de pieza es el área del rectángulo, de la cual todos sabemos calcular el área, ya que va a ser la base multiplicada por la altura. Entonces, para nuestro rectángulo, la base será la dimensión de la pieza más la mitad del espesor de la junta por un lado y la mitad del espesor de la junta por el otro lado. Entonces, será la dimensión de la pieza más el espesor. Lo mismo va a pasar con la altura del rectángulo. Llegaríamos a la siguiente fórmula. Dividimos un metro cuadrado de muro, que es el que tenemos, entre el área que acabamos de calcular y se expresaría de la siguiente manera. Las piezas por metro cuadrado de muro van a ser iguales a 1, que es el metro, entre el área de nuestra figura. En este caso tenemos el largo de la pieza más el espesor de la junta y que multiplica a la altura de la pieza sumándose con el espesor de la junta. Parece ser que hasta aquí acabamos y en este momento ya sabemos la cantidad de materiales por metro cuadrado de muro que nos requerimos, pero nos hace falta considerar los desperdicios y las diferencias en dimensiones que existen en el mercado local. Por un lado, los desperdicios sería ideal que no existieran, pero existen, así que debemos considerar todas aquellas piezas que se rompen y por lo tanto ya no las podemos usar en nuestro muro. Por otro lado, las diferencias entre las dimensiones se refieren a la diferencia en el tamaño de las piezas que se requieren de acuerdo al proyecto y las piezas que podemos encontrar en nuestro mercado. Es decir, nosotros podemos tener especificado un tabique de 7, 14, 28, pero en realidad en el mercado no tenemos la posibilidad de obtener ese tipo de tabique y va a variar por algún momento. Vamos a poner un ejemplo para que quede esto más claro. Supongamos que se requiere construir un muro de 14 centímetros de espesor con tabique de barro rojo recocido de 7, 14, 28, utilizando una junta de 1 centímetro.
Si lo calculamos de la manera que lo acabamos de platicar, nos quedaría de la siguiente manera. Dividimos un metro entre 0.28, que es la longitud, más 0.01, que es el espesor de la junta, y esto multiplica a 0.07 más 0.01, nuevamente las dimensiones de la pieza más la junta. El resultado de la división sería 43.1. Como requerimos que el número sea entero, pues no tenemos 43.1 tabiques, entonces pondremos 44 piezas. Pero nos damos cuenta de que en el mercado local no tenemos disponibles piezas de 7, 14, 28. Lo más cercano que existe en esta situación es de 5.2 por 13.5 por 27. En este caso usamos estos datos para el mismo proceso que acabamos de hacer y sería 1 entre 0.27 más 0.1 que multiplica a 0.052 más 0.01. Esto nos daría 57.6. que entonces nos darían 58 piezas por metro cuadrado de muro. Como puedes observar, hay una gran diferencia entre los dos valores que acabamos de calcular, aproximadamente del 32%. Este porcentaje puede ser bastante alto, entonces si utilizamos el tamaño de piezas indicado en el proyecto sin considerar qué es lo que tenemos disponible en el mercado, podría generar grandes pérdidas económicas porque nosotros estamos considerando que requerimos 44 cuando en realidad no es así. Hay que tomar esto en cuenta en piezas de fabricación artesanal, como el tabique de barro rojo recocido. Por otro lado, en piezas de producción industrial, este factor es mucho menor ya que se tiene un control de calidad y su producción está normada. Por ejemplo, para el block de uso estructural existe la norma que aparece en la pantalla. Recordemos que el costo de los materiales debe incluir los costos por acarreo, por maniobras de carga y descarga, además de los almacenajes y mermas por manejo. Es importante tener un buen control de supervisión del manejo de los insumos, ya que las mermas causadas por el manejo de las piezas de mampostería antes de su uso muchas veces representan un incremento importante en el precio. Es por esto que la supervisión nos ayudará a evitar situaciones como cuando tenemos fabricantes que nos entregan millares de 950 piezas o cuando tenemos que se roban el material durante el almacenaje antes de que se use, o también la pérdida del material por ineficientes maniobras de carga y descarga. Vamos ahora con la cantidad de mortero. El cálculo de la cantidad de mortero por junteo podemos realizarlo de forma sencilla, con una buena aproximación. Recordemos que aquí estaremos calculando el volumen. Primero que nada requerimos conocer el área del mortero que le corresponde a cada una de las piezas. Podemos observar que el área de mortero corresponde a la diferencia entre el área del rectángulo más grande y el área del rectángulo más pequeño, que es la pieza. Entonces nosotros vamos a restar estas dos áreas y vamos a obtener un área que es el área que tenemos del mortero. Ahora nada más lo tenemos que multiplicar por el espesor del muro y esto nos va a dar un volumen de mortero que requerimos por cada una de las piezas. Entonces lo que tenemos que hacer para calcular por el metro cuadrado de muro es ahora multiplicar este número que tenemos por la cantidad de piezas que vamos a tener en un metro cuadrado de muro, sin considerar desperdicios ni el factor por diferencia de dimensiones. También debemos considerar un porcentaje de desperdicio a la cantidad de mortero, la pérdida de material no recuperable producto de la realización del junteo de piezas. Recordemos que los estimados en costos son aproximados y una de las causas es no poder reflejar exactamente los consumos de materiales que se presentan en campo. Siempre será recomendable llevar un registro de la información que vamos generando en campo para poder tener estimados con una buena aproximación y brindar un juicio al estimador para futuros proyectos. Para finalizar, dejaremos algunos ejemplos para un metro cuadrado de muro, por ejemplo, con un espesor de 14 centímetros y usando un tabique de 7, 14, 28 y una junta de 1.5 centímetros, se requieren 50 tabiques y 0.35259 metros cúbicos de mortero de junta. Por otro lado, si en lugar de esta junta usamos una junta de 1 centímetro, entonces pasaremos a 54 tabiques y 0.025039 metros cúbicos de mortero de junta. Veamos más ejemplos. Para un metro cuadrado de muro con espesor de 12 centímetros usando tabicón de concreto de 10, 14, 28 y una junta de 2 centímetros se requieren 31 tabicones y 0.036298 metros cúbicos de mortero para nuestra junta. Por otro lado, si en lugar de usar la junta de 2 centímetros la cambiamos por una junta de 1 centímetro, entonces requeriremos 35 tabicones y 0.01997 metros cúbicos para nuestro mortero de junta. Vamos con otro ejemplo
ejemplo, para un metro cuadrado de muro con un espesor de 12 centímetros usando un tabique rojo recocido de 6 por 12 por 24 y una junta de 1 centímetro, se requieren 72 tabiques y 0.2464 metros cúbicos de mortero de junta. Si en lugar de usar la junta de 1 centímetro la cambiamos por una de 2 centímetros, requeriremos entonces 61 tabiques y 0.0431 metros cúbicos de mortero de junta. Vamos con otro ejemplo. Para un metro cuadrado de muro con espesor de 15 centímetros usando bloc hueco de concreto de 15 por 20 por 40 y una junta de 1.5 centímetros, se requieren 13 blocks y 0.0109 metros cúbicos de mortero para nuestras juntas. Por otro lado, para un metro cuadrado de muro con espesor de 20 centímetros y usando un bloc sólido de 12 por 20 por 40 y una junta de 1 centímetro, se requieren 21 blocks y 0.02372 metros cúbicos para el mortero de nuestra junta. Para finalizar el video, voy a compartirte una tabla con la cantidad de piezas y la cantidad de mortero que necesitamos para distintas dimensiones de nuestras piezas. Es importante mencionar que la debemos de usar como referencia. Recuerda que siempre será importante adecuar estos cálculos para tu situación particular. Es decir, esto es lo que nosotros calculamos, pero tu situación puede ser muy diferente. Espero este video haya sido claro y te sirva para encontrar los materiales por metro cuadrado de muro en tus proyectos. Te invitamos a consultar nuestra página en donde podrás encontrar más información relacionada.